Vamos a continuar con la serie Jesucristo es asombroso. Esta es la serie del Evangelio según Marcos y ya hoy vamos a concluir el capítulo 11 de este precioso libro. Ya estamos directamente adentrados en Jerusalén y no solamente en Jerusalén, sino en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, literalmente los últimos días, podríamos decir aún las últimas horas de el ministerio público de Jesús, el cual lo concluye en Jerusalén con su muerte en la cruz. Leamos desde el versículo 27 hasta el 33 la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice, nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando y solamente les quiero recordar el contexto. Jesucristo ya ha entrado a Jerusalén, es la última vez que él va a estar en Jerusalén, aunque es la primera vez que Marcos nos muestra a Jesús en Jerusalén, pero por los otros evangelios sabemos que él fue en varias ocasiones, pero Marcos ha querido centrarse no solamente en la última visita de Jesús a Jerusalén antes de ir a morir en la cruz, sino básicamente en la última semana. Y antes de ir directamente al título de esta enseñanza y hacer una corta introducción sobre lo que vamos a ver, quiero aclarar dos cosas. Primero, no sé si alguien lo notó, hace 8 días llegamos hasta el versículo 25 y hoy empezamos a leer en el versículo 27. Y lo que quiero aclarar es que el versículo 26 es uno de esos pasajes que, como ya hemos visto en muchas ocasiones y particularmente en algunas de Marcos, pues no está en el idioma original. Por eso si lees Reina Valera encuentras el versículo 26, pero si lees otras traducciones como la Nueva Traducción Viviente no existe versículo 26. De ahí es donde siempre he aclarado esto. Muchos dicen, esas Biblias que le quitan a la palabra de Dios no son fieles. No, mis hermanos, es que en el idioma original no está. En ocasiones he hablado sobre esto. Sin embargo, con la ayuda de Dios, si Él nos presta vida, más adelante haré una enseñanza referente a esto, porque es necesaria más particularmente al final de Marcos, pero simplemente aclarar que en el idioma original no existe este versículo. Si leyéramos la Biblia en su idioma original, en el griego, nos daríamos cuenta que no existe. Así que por eso a partir del versículo 27 fue que empecé a leer. Y lo segundo que quiero aclarar, y que está muy acorde con lo que vamos a ver, es que los seres humanos cometemos errores, nos equivocamos. Si en algún momento tenemos la razón es solamente porque Dios nos revela o nos ilumina para entender la revelación de su verdad, de su palabra, pero todos nos equivocamos y aquí quiero hacer algo que se llama fe de ratas, que es reconocer que me he equivocado en algo. Gracias a Dios no es una herejía. Gracias a Dios no torcí la palabra, sino que es que hace 8 días, y eso es necesario, eso también es correcto, hace 8 días yo decía que habíamos visto los días lunes y martes de la última semana de la vida del Señor Jesucristo, y es porque me confundí, porque pues en nuestra semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El lunes, pero en la semana judía el primer día de la semana es el domingo, entonces no hemos visto lunes y martes, hemos visto domingo y lunes de la semana judía, así que hoy vamos a ver el día martes, así que quiero reconocer que me equivoqué en eso, pues obviamente yo sé que no es nada fundamental, por eso no vamos a desvirtuar el mensaje, ni mucho menos, sino que es un detalle, es una imprecisión que es necesario y aún creo que públicamente es necesario reconocerlo porque pues nos equivocamos. De ahí la importancia de estar tan atentos a la palabra. Nadie me corrigió, pero yo me di cuenta solito. Así que vemos ahí la importancia. Cualquiera se puede equivocar hasta sin querer y sin razón. Gracias a Dios, como les decía, tampoco es algo pues fundamental que si dijimos lunes en lugar de domingo, pues ya por eso nos vamos a ir a la condenación. No, de ninguna manera, pero esos detalles son interesantes. ¿Y por qué? Porque, como les decía, está acorde a esto. Precisamente el título que le doy a la enseñanza es Ignorancia
asombrosa. Una vez más, un par de palabras que parece que se contradicen. ¿Lo debe asombrar a uno la ignorancia? Bueno, en un sentido sí. Recordemos una vez más, esa palabra asombroso o asombrarse significa también quedar perplejo. Y como dijo alguien, pues la ignorancia es atrevida. Y cuando uno se da cuenta que alguien es ignorante y atrevido, pues yo creo que eso lo asombra a uno, lo maravilla. Uno dice, uy, qué gran cantidad de ignorancia. Como en ocasiones he dicho, hay gente que abusa de la ignorancia. Pero yo quiero aclarar, porque pues es el título de la enseñanza y lo vamos a ver a la luz de la palabra, pero quiero aclarar de entrada que aquí no me estoy refiriendo a la ignorancia que alguien puede tener por falta de recursos, por falta de información, por falta de educación. ¿A qué me refiero? Hay personas que creen que el ignorante es el que no sabe leer ni escribir o que no pisó las puertas de una escuela, de un colegio o de una universidad. Pero quiero decir todo lo contrario. Hay gente que tiene mucho estudio y es ignorante. Hay personas que puede ser que hasta ni sepan leer ni escribir, pero no son ignorantes. Ignorarán algunas cosas como leer, como escribir. Es diferente, sí. Puede ser que yo ignore ciertas cosas, pero me estoy refiriendo a la verdadera ignorancia, que de hecho creo que es la que nos debe asombrar y de la cual debemos preguntarnos si quizá todavía estemos un poquitico en ella o si por la gracia de Dios hemos salido de la ignorancia más terrible, porque la ignorancia más terrible no es desconocer algo por falta de información, sino teniendo la información, desconocerlo. La ignorancia más terrible es tener toda la información posible, veraz y disponible a nuestro alcance y sin embargo ignorarla. Esa es la verdadera ignorancia y es en esto en lo que me quiero centrar en este pasaje. Vamos a ver tres verdades allí, no sin antes ir a un versículo y quiero explicar el por qué he traído este versículo para enfatizar esta introducción y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 versículo 16. No traje el versículo completo, sino esta verdad en la cual me quiero enfatizar. Dice Juan 14:6, Jesucristo dijo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que nos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Pero ¿por qué he traído este versículo? Porque creo que este versículo enfatiza esta verdad que vamos a ver en el Evangelio según Marcos, aunque este versículo es de Juan. Pero ¿por qué es esto importante? Estas palabras las dijo Jesús a sus discípulos y más particularmente a uno, a Tomás, cuando él les estaba hablando acerca del camino, acerca de ir al Padre. De hecho, el final de ese versículo es: nadie viene al Padre si no es por medio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Pero a lo que me refiero es a esto. Este es uno de los versículos más famosos de la Biblia, que a lo mejor no sabemos de memoria, pero la pregunta que quiero hacer es cuánta importancia nosotros le damos a estas palabras. De hecho, en el idioma original y más en el contexto judío, cuando Jesús dice yo soy, recordar un poquitico, él está hablando en términos divinos. Yo soy es el nombre de Dios. Lo que Jesucristo dijo no fue yo soy un camino, sino yo soy el camino. Es decir, él está hablando literalmente, no hay ningún otro camino. Pero él no solamente dijo es que yo tengo la verdad, sino que yo soy la verdad. Es muy diferente. Uno puede tener la verdad o estar equivocado, pero es que Jesucristo no dijo yo tengo la verdad, yo soy la verdad. Y finalmente él dice yo soy la vida. No que él tuviera vida, aunque por supuesto que la tenía en sí mismo, sino que él es la vida. Literalmente sin Cristo no hay camino. Sin Cristo no hay verdad. Sin Cristo no hay vida. Aunque pensemos que estamos caminando, aunque pensemos que tenemos la verdad, aunque pensemos que tenemos vida. Pero el asunto aquí es que no solamente es una declaración, digámoslo así, emocional. Ay, es que yo tengo a Cristo y porque tengo a Cristo tengo el camino, la verdad y la vida. Él está hablando de conocerlo, de tener una relación con Él. Pero esa relación se ve estrechamente conectada con esa última parte, o mejor dicho, con la verdadera vida, es tener la verdad de Cristo Jesús y caminar en Él. ¿A qué voy? Podemos acusar a personas de rechazar a Cristo, de ser ignorantes porque rechazan a Dios. Pensemos en los ateos. Los ateos dicen que Dios no existe y a veces criticamos a estas personas y hasta las juzgamos. Pero la pregunta que yo quiero que nos hagamos es, si tú y yo proclamamos esta verdad, creemos esta verdad, que Cristo y solo Cristo es el camino, que Él es la verdad y la vida, quiero centrarme también mucho en esa parte de la verdad. ¿Cuánta verdad conocemos de Cristo? Porque si no conocemos la verdad de Cristo, pues ¿cómo sabemos que estamos caminando con Él? Y que en últimas que tenemos la vida, que es lo más importante. Y no cualquier clase de vida, sino la vida eterna. Alguien dijo algo.
Si no le prestamos atención a las palabras de Cristo Jesús, nos estamos perdiendo de lo más grande, porque nos estamos perdiendo de caminar el camino correcto, de vivir en la verdad absoluta y tener la vida que no es cualquier clase de vida, sino la vida eterna. Pero hay personas que no aceptan lo que Jesucristo dijo, no creen lo que Jesucristo dijo, lo ignoran o no les interesa. Y podríamos condenarlos, criticarlos. Pero tú y yo que decimos creer en Cristo, el camino, la verdad y la vida, ¿cuánto lo conocemos? ¿Cuánto amamos su verdad? ¿Cuánto podemos realmente decir que conocemos la verdad de Cristo Jesús? Porque hay personas que creen que Jesucristo fue un buen maestro, que enseñó verdades, pero no que Él es la verdad. No que Él es el único camino al Padre, no que Él es la vida eterna. Pero si tú y yo lo creemos, si creemos que lo que Jesucristo dijo es la verdad, que lo que Él enseñó es la verdad y que su vida es la verdad y no solamente la verdad, sino el camino al Padre y la vida eterna, ¿cuánto conocemos esa verdad? ¿Cuánto amamos esa verdad? ¿Cuánto nos deleitamos en esa verdad? ¿Cuánto crecemos en esa verdad? Y si no es así, mis hermanos, hacemos parte, y es fuerte, pero hacemos parte de las personas que están ignorando la verdad de Cristo, que están ignorando todo lo que el ser humano necesita realmente conocer en esta vida. Por eso veamos tres puntos en este pasaje. Y lo primero que quiero que veamos es que cuando se rechaza a Cristo, cuando se rechaza la verdad de la palabra de Dios, y lo podríamos estar haciendo de manera consciente o inconsciente, o hasta diciendo que creemos en Él, pero ignorando su palabra, estamos literalmente, en primer lugar, ignorando la autoridad. Ignorando la autoridad. No hay otra manera en que yo me someta a Cristo si no conozco su verdad, si no conozco su palabra, si no lo conozco a Él. De hecho, ahí es donde vamos. Conocer a Cristo y ser cristiano es someterme a la autoridad de Cristo Jesús. Pero ¿dónde está su autoridad? Está en su palabra. La pregunta simple en este punto es: ¿a quién me estoy sometiendo? ¿Realmente me someto a Cristo, pero para someterme a Él tengo que someterme a su autoridad, a su palabra, a su verdad? Veamos esto en los versículos 27 y 28. Nuevamente entraron en Jerusalén. Ahora esto sí es el martes. Y dice, mientras Jesús caminaba por la zona del templo, esto está hablando de las partes donde se les permitía a los judíos estar, no es directamente el templo. Si pudiéramos hoy ver el templo de Jerusalén del primer siglo, nos daríamos cuenta que está el templo, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, pero habían construido unos lugares alrededor que también los habían encerrado como del templo, y eran las partes donde les permitían a ciertas personas entrar. No a todo mundo tampoco. Bueno, había, por ejemplo, el patio de las mujeres, así que solamente les permitían a las mujeres estar en ese lugar. Estaba el patio de los gentiles, solamente les permitían a los que no eran judíos estar en ese lugar, pero eran muy aparte, no literalmente del templo, por eso dice la zona del templo. Jesús caminaba por aquellas partes donde a él como judío se le permitía entrar, porque como hombre y no siendo sacerdote, ni mucho menos sumo sacerdote, humanamente hablando, él no podía entrar directamente en el templo, en lo más íntimo del templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. En fin, espero que eso esté claro. Pero dice, los principales sacerdotes, y pensemos en lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, pensemos en estos personajes: los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron literalmente. Esto es lo que se conoce como el Sanedrín, y podríamos decirlo nosotros en palabras coloquiales y vulgares, esta es la pesada. Fuera de estas personas no había más autoridad humanamente hablando en Israel, y se reunieron todos. Yo no sé quién quisiera estar frente a estas personas. Los principales sacerdotes, no solo los sacerdotes, sino los principales, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Literalmente aquí están los políticos, aquí están los religiosos, aquí están los dirigentes gubernamentales, aquí está la pesada, nuevamente, como decimos nosotros. Y aparte de eso, recordemos lo que vimos hace 8 días. ¿Y qué están buscando? ¿Qué quieren con Jesús? Lo quieren matar. Entonces no es una situación muy cómoda. Sin embargo, veamos lo que sucede en el versículo 28. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Aunque el idioma original vuelve y repite la palabra autoridad. Y ahí es donde viene el primer punto. Si yo ignoro a Cristo Jesús, su palabra y su verdad, estoy ignorando la autoridad. Y esto es muy fuerte, este pasaje que es muy fuerte. Ahora, aquí hay varias preguntas. ¿A qué cosas se están refiriendo estas personas?
Cuando dice con qué autoridad haces estas cosas, literalmente le están reclamando, pero ¿cuáles cosas? Bueno, pueden ser tres cosas, o una de las tres, o dos de las tres. Por ejemplo, recordemos que ya días atrás, si esto es el martes, pues el domingo, recordamos qué hizo Jesús el domingo. Entró triunfante en Jerusalén en un burrito y permitió que se le proclamara al rey el Mesías. Algunos teólogos, algunos estudiosos dicen que aquí se puede estar incluyendo eso, porque si tú lees en otros evangelios, sabrás que cuando la gente empezó a gritar Hosana al que viene en el nombre de Dios, al hijo de David, que hasta los niños gritaban alabanzas, estas personas se enojaron y hasta le dijeron, ¿por qué permites que la gente grite tal cosa? Y recuerdan que en otros evangelios, en otros lugares en la palabra, Jesucristo dijo, pues es que donde ellos se callen las piedras, hablarían. Marcos no lo dice, pero por esos otros pasajes en otros lugares en la palabra puede ser que ellos le estén reclamando por lo que pasó el domingo y por lo que había sucedido el día anterior. ¿Recuerdan lo que había sucedido el día anterior, que fue lo que vimos hace 8 días? Que Jesús limpió el templo y no permitió que estos mercaderes hicieran del templo un negocio, al menos por un día. Ahora también se puede estar refiriendo a lo que Jesús viene haciendo regularmente ahora en Jerusalén, que es enseñar. Así que pueden ser esas tres cosas juntas. Puede ser solamente la limpieza del templo o puede ser las últimas dos, la limpieza del templo y el estar enseñando, porque ¿qué dirán estos? ¿Y quién se cree? ¿Que va a venir a enseñar? Sin embargo, precisamente lo que le están reclamando no es tanto lo que está haciendo, sino quién le dio la autoridad. Literalmente, este es el famoso, cuando es pastor y le preguntan, venga, ¿usted quién le ha dado la cobertura? A Jesús le preguntaron también por la cobertura. Cuando yo miro esto me consuela tanto. Bueno, nosotros diríamos, si fuera por esas famosas coberturas humanas, la tenemos. Pero el asunto aquí es que la pregunta es, ¿uno necesita una cobertura? Hay muchos que creen eso. Y sin embargo, eso no está en la palabra. Bueno, o sí está, más bien yo diría, sí se necesita una cobertura, pero una sola. No la de una iglesia más grande, no la de un pastor más anciano o uno de esos hoy famosos que se hacen llamar hasta apóstoles. Porque es que sí, el que me da la cobertura, es decir, el que me da la autoridad, el que me nombró pastor fue uno de estos hombres importantes y apóstoles, ahí sí lo aceptan a uno. Pero la pregunta es, ¿se necesita autoridad? Sí. Claro, yo diría, ¿se necesita una cobertura? Sí, utilizando los términos de hoy en día, pero ¿cuál? La de Dios. Sin embargo, aquí es donde viene el asunto. La pregunta que yo quiero que nos hagamos es, todo lo que ha acontecido, Jesucristo, como vimos hace 8 días, hasta se los ha mostrado, esos errores se los ha mostrado a la luz de la palabra, pero como están enojados y no han podido ir en contra de Cristo, quien está enseñando la verdad, ¿saben qué le reclaman? Sus credenciales. ¿Y qué iba a hacer Cristo Jesús? Iba a sacar una tarjeta que decía, vea, es que a mí me dieron permiso. ¿Qué es lo que muchos quieren? No, ¿qué es lo que muchos quieren? ¿Qué hubiera dicho Jesús? No, es que a mí me patrocina el sumo sacerdote. A mí me patrocina Caifás. No, él no tenía nada de eso. Sin embargo, la pregunta es, ¿no estaba allí el que tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? El punto es que la verdad es autoridad en sí misma. Así que estos hombres simplemente están buscando un pretexto para ver cómo avergüenzan a Jesús. Y lo que le digo, reclamándole credenciales delante de la gente para ver qué responde Jesús. Pero aquí es donde viene el asunto, mis hermanos. Pero nos hemos sometido nosotros a la autoridad de Cristo Jesús. Muchas veces, aún como cristianos, cuestionamos a Dios, cuestionamos su palabra. Muchas veces el mundo cuestiona ese tipo de cosas y la pregunta es, si no nos sometemos a la autoridad de Dios, si no nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, si no nos sometemos a la autoridad de Cristo, ¿a quién nos estamos sometiendo? Muy posiblemente como estas personas, autoridades humanas, que son cambiantes, que son variables, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Mis hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña que somos llamados a someternos a la autoridad máxima que es Dios y a aquellos a quien Dios nos llame en su palabra, que es la máxima autoridad, a someternos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 23, versículos 3 al 5, Pablo está encarcelado y están haciendo un juicio injusto en contra de él y hay unos hombres que lo están condenando injustamente y curiosamente la historia se basa en que aún unos sacerdotes y hasta un principal, de hecho el sumo sacerdote está allí para acusar falsamente a Pablo y este hombre, este líder manda a golpear a Pablo en la boca y lo golpean, lo abofetean, pero ¿saben cuál es el punto? Cuando a Pablo lo abofetean, dice en Hechos 23:3, Pablo le dijo a este hombre,
Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. Oh, se le salió el apellido a Pablo. Aunque diríamos, tenía toda la razón. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Era un trato totalmente injusto. Ahora, voy a decir esto, Pablo aquí tenía razón, este señor era un hipócrita corrupto. Pero ¿saben qué sucedió? Versículo 4, los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? ¿Y qué hizo Pablo? Versículo 5, en ocasiones hemos hablado de este pasaje, lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen. Ahí es donde vamos. No es porque este hombre en sí mismo era el sumo sacerdote, sino porque Dios lo dice. Mis hermanos, esta es la realidad. Si yo no me estoy sometiendo a Dios y a su palabra, aunque diga que soy creyente, que soy cristiano, no me estoy sometiendo realmente a la autoridad verdadera. Porque ¿qué dice allí la palabra de Dios? Pablo dijo, porque las escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Así que el asunto es que ese hombre sí estaba cometiendo una injusticia, pero el solo hecho de tener una autoridad que aunque la estuviera ejerciendo mal, pero sin embargo había sido dada por Dios, eso llamaba al apóstol Pablo a decir, no hables más mal de una persona que está en autoridad. Y sin embargo, ¿no es cierto que a veces nosotros lo hacemos? ¿No es cierto que a veces nosotros hasta tratamos mal o hablamos mal de las personas que están en autoridad? Mis hermanos, a lo que me refiero es que cuando nosotros pasamos por alto la palabra de Dios es donde decimos, podemos decir que somos cristianos, pero estamos faltando a la autoridad. Es lo mismo que estaba pasando con Cristo Jesús. Estos hombres eran importantes, estos hombres tenían autoridad, pero le estaban reclamando la autoridad al que tenía toda la autoridad. Por eso él no necesitaba ni siquiera responderles. Y sin embargo, ¿qué hizo Cristo Jesús? Como vamos a ver en un instante, aunque no les respondió inmediatamente, pero él quiso responderles. ¿Cuál es el asunto? Si Cristo mismo respetó a estas personas. Jesucristo pudo haberles dicho a ellos hipócritas, aunque en su momento lo hizo, sí, pero porque Él tiene toda la autoridad, pero aquí nos está enseñando que cuando nosotros ignoramos la verdad de Dios y no nos sometemos a su palabra, realmente estamos siendo ignorantes a su autoridad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y Pablo está escribiendo en el contexto del Imperio Romano, donde déjenme decirles, si hemos estudiado un poquitico de historia, aquí sí diría, si fuimos al colegio y no pasamos de pronto por la escuela boleando nada más piedra, sabremos que el Imperio Romano, referente a sus gobernantes, era una cosa seria. Muchos, si no todos, estos hombres eran corruptos de verdad. Voy a decirlo, mis hermanos, los gobernantes que nosotros somos, no, esos son una maravilla si los comparamos con estos. No estoy diciendo ni estoy justificando la maldad de nadie. De eso tampoco se trata. Pero, mis hermanos, si nosotros estuviésemos bajo el Imperio Romano o lo conociéramos de primera mano y viéramos el gobierno, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, Colombia, aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas, pero si los comparamos, uno diría, uy, no, prefiero someterme al que tenemos ahora. Sin embargo, en ese contexto del Imperio Romano, Pablo llama a los creyentes a someterse a las autoridades, porque las autoridades están puestas por Dios con un propósito. Entonces, si notamos, como cristianos somos llamados a someternos a las autoridades, porque la máxima autoridad nuestra, ¿quién es? Dios, Cristo, su palabra, y Él nos enseña esto. Versículo 2, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, y está hablando de las humanas, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Entonces miren la diferencia, a mí me encanta porque aquí ya la palabra de Dios se está poniendo demasiado práctica. Podríamos nosotros estar ignorando la autoridad aún puesta por Dios. Tanto que si avanzamos en el mismo capítulo 13 de Romanos, en el versículo 7 dice, ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Hasta en esto demostramos nosotros que nos sometemos a la autoridad y den respeto y honra a los que están en autoridad. Mis hermanos, si nosotros no atendemos a esto, ahí es donde podemos decir que somos creyentes, cristianos. Y la pregunta es, ¿qué clase de creyentes, qué clase de cristianos? Tanto que en Judas capítulo 8, versículo 8, porque no tiene capítulo, único capítulo, versículo 8, dice la palabra de Dios, de la misma manera estos individuos, está hablando de los falsos maestros. Y una de las características de los falsos maestros es que, como dice aquí, pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños.
No se someten a la autoridad verdadera, no se someten a la autoridad de Dios y de su palabra, y aún ellos mismos reclaman la autoridad para ellos, pero en lo que reciben en sueños. No, la autoridad de los líderes, de los maestros, es la misma autoridad del creyente, es la autoridad de Dios, es la autoridad de su palabra. Y precisamente como la autoridad de ellos viene de sueños, llevan una vida inmoral, y aquí está, y esta es la parte más fuerte, y aún ellos desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Literalmente dice, están rechazando la autoridad suprema, la autoridad máxima. Así que, mi hermano, mi hermana, si yo como líder de esta iglesia, por la gracia de Dios, no enseño y yo mismo no me someto a la autoridad máxima que es Dios, pero aún a las autoridades humanas, tengo que tener cuidado, porque en eso también podría ser un falso maestro. Precisamente quiero que pensemos en el mismo Señor Jesucristo para concluir este primer punto. En Juan capítulo 19, versículos 10 y 11. Jesús está teniendo una conversación muy fuerte con Pilato. Y cuando uno mira a través de la historia y hasta lo que la Biblia enseña, ¿quién era Pilato? ¿Un hombre para uno someterse? ¿Un corrupto a más no poder que finalmente hasta terminó crucificando a Cristo Jesús porque lo amedrentaron los líderes judíos? Literalmente un hombre vendido al imperio romano. Y sin embargo, Jesucristo está allí frente a este hombre lo está interrogando, y en el versículo 10 dice, ¿por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Porque Jesús no quería ofender a este hombre. Es fuerte, ¿no? Jesucristo pudo haberlo matado, pudo haberlo calcinado. Y sin embargo, notemos el atrevimiento de este hombre. ¿No te das cuenta de que tengo poder, aunque el idioma original dice la autoridad, para ponerte en libertad o para matarte, literalmente crucificarte? Y sin embargo, ¿saben qué dijo el Señor Jesucristo? No lo insultó, sino que le dijo en el versículo 11, entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder o ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Mis hermanos, está frente al hombre que humanamente sí tenía la autoridad para dejarlo ir o matarlo. Sí, ¿y saben qué hizo Jesucristo? Reconoció, pero también le dijo, pero recuerda que hay una autoridad suprema. Recuerda que hay una autoridad mayor. Y si en este momento tú tienes esa autoridad, es porque Dios te la dio. Fuerte, ¿no? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo confrontó con la autoridad verdadera. ¿Qué dice aquí? Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Mis hermanos, el punto aquí es, somos nosotros conscientes que si ignoramos que Dios nos llama a someternos a Él, a su palabra, pero también a las autoridades que Él ha impuesto, podríamos nosotros estar mostrando evidencias ¿de qué? De ignorancia. Por eso lo que les decía, una persona ignorante no es el que no pasó por las puertas de una escuela. Hay gente que tiene mucha educación, pero para esto son ignorantes. Hay gente que puede ser que hasta, es más, es curioso. ¿Saben cuál es una de las cosas que a mí más me preocupa de que nuestros hijos vayan a la universidad? No es que allá se vayan a volver ateos, mis hermanos, si los instruimos bien, eso nunca va a pasar. ¿Saben qué es lo que más me preocupa? Que hoy los niños, los jóvenes en las escuelas, en los colegios, en las universidades, mis hermanos, lo que más les enseñan es a ir en contra de las autoridades. Allá es donde más les están enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a irrespetar la autoridad. Y más bien es por eso, cuando no tenemos en cuenta la autoridad de Dios y de su palabra, es cuando luego viene cualquiera, nos desestabiliza y nos vuelve ignorantes. Esos son los lugares donde muchas veces más se vuelven ignorantes las personas, porque a veces pensar que tenemos un poco de conocimiento no nos hace verdaderamente sabios. Hay personas que puede ser nuevamente que no pasaron las puertas de una escuela, pero saben a quién respetar y saben someterse a la autoridad. Y saben comportarse y, como decimos nosotros, ser todos unos señores, ser todos unas señoras cuando tienen que serlo. Mis hermanos, y muchos de los que hoy ostentan títulos hasta universitarios, y vaya a ver si respetan. Mis hermanos, esto es fuerte. Como les digo, esto es una aplicación muy interesante para la iglesia, pero esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es ignorando la evidencia. Cuando se rechaza a Cristo y cuando se rechaza la palabra de Dios, se vive ignorando la evidencia. Y lo había dicho antes, pero aquí lo quiero repetir. Dios nos ha dado evidencias suficientes para que lo conozcamos, para que aprendamos su verdad. Dios nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos. Alguien dijo, venga,
en ocasiones lo he dicho, ¿por qué Dios no simplemente sale allá en las nubes y escribe soy Dios y existo? Pero saben, Dios es tan sabio y tan perfecto y nos ha dado tantas evidencias que, como dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros simplemente tenemos que mirar la creación para saber que hay un creador. Pero Dios, quien sabe que nosotros aprendemos más por medio de la sabiduría humana, es decir, por el cerebro, por la inteligencia, ¿saben qué hizo Dios? Nos dio un libro. Según los científicos que se dedican a esta parte de la instrucción, del aprendizaje, dicen que la mejor manera en que una persona aprende es leyendo, es con un libro de texto. ¿Qué le enseñan a nuestros niños? ¿Con qué le enseñan? ¿Con las cartillas? ¿Con libros de texto o no? Mis hermanos, Dios mejor que nadie sabe que una de las mejores maneras en la que el ser humano aprende es leyendo y nos dio un libro, aunque también nos dio la creación maravillosa, pero no solamente esto, nos envió a su Hijo. ¿Y cuál es el asunto aquí? Veamos esto en los versículos 29 al 32. Les diré con qué autoridad hago estas cosas. Si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿Saben cuál es el punto aquí? Jesucristo no les dijo simplemente yo soy la máxima autoridad y ustedes no tienen por qué cuestionarme. Antes yo debería cuestionarlos a ustedes. Jesucristo les quería responder. Y de hecho les iba a responder. Es más, en lo que vamos a ver en este punto es que básicamente les respondió. Así que podemos ver que Jesucristo hasta respetó a estas autoridades, pero a la vez les dijo, pero necesito hacerles una pregunta. Y estoy seguro que Jesús fue muy respetuoso. Tanto que cuando Él les hace la pregunta, pues ellos van a discutir qué responder. Versículo 30, la autoridad de Juan, está hablando de Juan el Bautista para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Una pregunta muy honesta, una pregunta muy sincera. ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 31. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Yo leo esto y esto es como tragicómico. Es decir, al final para mí está la más terrible tragedia. Aquí es donde vamos, está la ignorancia más grande que existe. Me los imagino como, no sé, como todos graciosos, yéndose por allá a un rinconcito, allá hablando solitos. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Mis hermanos, demasiado inteligentes. Aquí es donde yo quiero centrar esto. Si nosotros nos trasladáramos al primer siglo, estos eran los que sabían leer y escribir. Literalmente estos eran los que habían ido a la universidad. Estos eran los más sabios y entendidos. ¿Alguna vez tú te has preguntado eso? O hasta, perdónenme, pero un ignorante que se cree más sabio que tú te ha preguntado eso. ¿Y qué? ¿Va a saber más usted que yo? Mis hermanos, este es el punto y es donde vamos. ¿Quiénes son estos? Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos de Israel. ¿Y saben cuál es el asunto? Preguntémonos, ¿quiénes son más sabios? ¿Quiénes son más sabios en este momento? ¿Estas personas que están rechazando a Cristo? ¿O aquellos del pueblo que muchos no sabían ni leer ni escribir? Y sin embargo, reconocían la palabra de Dios. ¿No te has preguntado alguna vez eso? Venga, pero porque yo a veces hasta entiendo más cosas que muchos líderes. Mis hermanos, ¿por qué ser líder no me hace realmente sabio? De hecho, yo podría ser el líder más ignorante de todos si no tengo a Cristo, si no tengo su palabra, si no tengo su verdad. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Versículo 32, pero nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían temor de lo que haría la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Qué fuerte esto. Es decir, notemos, la gente que no sabía leer ni escribir, que era la mayoría del pueblo no sabía leer ni escribir. ¿Qué creía la gente? Que Juan era un profeta. Muchos de ellos creyeron a lo que Juan anunció. Sin embargo, estos, ¿saben? Podemos ver los sabios humanamente hablando, pero los astutos y sagaces, pero a la vez tan ignorantes. Muy sabios para decir, es que miren, si le respondemos a Jesús que la autoridad de Juan era del cielo, él preguntará por qué no le creímos. Pero si le respondemos que es meramente humana, no, porque es que Juan era un profeta. No lo reconocimos nosotros, pero la gente sí, nos matan. Ah, muy sabios para eso. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿podemos ver la ignorancia tan grande? ¿Están ignorando qué? Las evidencias. Ellos tuvieron a Juan el Bautista, pero no les importaba. Miren, mi hermano, cuando una persona no quiere conocer la verdad, literalmente, como decimos nosotros, están trancados, cerrados, con candado y la llave botada. Es más, aquí quiero decir una frase, pues yo no sé si alguien la habrá dicho, pero pues yo nunca la he escuchado, pero esta clase de ignorancia es una cárcel con la cerradura por dentro. Es una clase de ignorancia donde la gente, aunque son muy sabios, es decir, sabios no, muy inteligentes, tienen cerebro. Estas personas tenían cerebro, ¿no? Pues tanto que fueron allá a deliberar y qué conclusión a la que llegaron, pero eran sabios. Qué ignorancia tan grande, no hay peor ignorancia que aquella de la cual uno no quiere salir.
Tienen las evidencias. Ellos escucharon a Juan. Ellos veían al pueblo. Personas que no sabían leer ni escribir podían entender claritico lo que sucedía. Y sin embargo, estas personas que eran las más inteligentes, más sabias, más poderosas, humanamente hablando, los principales de la ley religiosa, los principales gobernantes, los más pudientes, que también eran ellos, mis hermanos, ¿para qué sirve eso? Cuando no se tiene a Cristo, su palabra y su verdad, cuando se rechaza la verdad de Dios, termino siendo la persona más ignorante de este mundo. Precisamente aquí quiero que veamos algo muy interesante. Para mí aquí es donde Jesús respondió. En Juan capítulo 1, versículos 24 al 29, voy a ir rápidamente porque aquí no me puedo detener en los detalles, pero los pongo en contexto. Este es Juan el Bautista, cuando estos mismos personajes vinieron a preguntarle a él quién era. ¿Quién era Juan el Bautista? Venga, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? Él respondió nada de esas cosas, pero dice el versículo 24, entonces los fariseos que habían sido enviados, que venían desde Jerusalén, cuando Juan el Bautista estaba bautizando al otro lado del río Jordán, dice, le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? ¿Con qué autoridad bautizas? A esa gente le encantaba estar pidiendo credenciales. Nuevamente, a esta gente le encantaba diciendo, ¿cuál es su cobertura? Venga, Juan, ¿usted quién lo mandó? ¿Qué apóstol le dio la cobertura, le dio la credencial, le dio la aprobación? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y notemos, versículo 29, al día siguiente Juan vio a Jesús que se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ellos le hubieran creído a Juan, le hubieran creído a Cristo Jesús. Cuando uno cree la verdad de la palabra de Dios, acepta la verdad de Cristo Jesús, entendiendo que es la verdad más grande. Pero estas personas rechazaban la evidencia. En Hechos capítulo 2, versículo 7, y vamos a ir al versículo 13, los pongo en contexto después de leer el versículo 7, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son de Galilea. ¿Recuerdan capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés? ¿Quiénes dijeron eso? Todos los judíos que habían venido a la fiesta de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 en el aposento alto. Pero ¿cuál es el punto aquí? Los que exclamaron, todas estas personas son galileas, que no es otra manera más que de decir, todos estos son unos ignorantes. Lo que les digo, ser ignorantes no es no saber leer ni escribir, porque los galileos nada tenían que ver con Jerusalén, nada tenían que ver con Judea, nada tenían que ver con el templo, esos eran unos brutos ignorantes. Sin embargo, ¿por qué están asombrados? Porque les oían hablar en otras lenguas, hasta en idiomas de muy lejos, partos, medos, elamitas, en fin, hasta lo más lejos de la tierra conocida, les estaban escuchando hablar las maravillas de Dios en la lengua materna de estas personas que venían desde muy lejos. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo puede ser que estos ignorantes puedan estarme a mí ahora hablándome en mi idioma natal, en mi lengua materna? Algunos de ellos estaban hablando, por ejemplo, en latín. Si escasitamente hablaban allí griego o arameo, que eran las lenguas más comunes, que iban a estos a saber de latín, por ejemplo. Y sin embargo, había allí personas que venían de lugares donde se hablaban idiomas totalmente desconocidos y estaban escuchando las maravillas de Dios. Pero quiero que saltemos al versículo 13 porque dice, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. No es como dijo por ahí un pastor muy famoso, que de aquí es donde uno debe sacarle contexto de cuando recibe el Espíritu Santo uno actúa como un borracho. No, al contrario, eso fue una burla de los que vieron las evidencias y se negaron a aceptarlas. No es que los creyentes estuvieran aquí balbuceando, saltando, brincando, revolcándose en el piso, como en muchos lugares que dicen que eso es el Espíritu, de ninguna manera. Ellos estaban escuchando a estas personas sin educación, al menos que no tenían la capacidad en su educación para hablar idiomas tan desconocidos. Los estaban escuchando contarles las maravillas de Dios, habladitas y muy bien habladas en la lengua materna de personas que venían desde muy lejos. Sin embargo, otros, cuando no quieren aceptar la verdad, ¿sabe qué dijeron? Que son una parrandada de borrachos. A lo que me refiero es a esto. Cuando uno ignora las evidencias, mis hermanos, nadie lo va a hacer entrar en razón, por más estudiado que sea, por más preparado como un yogur, como decimos nosotros. Así que esto ya me lleva a mí a que empiece a preguntarme, aquí no importa si fuimos o no fuimos a la universidad.
Aquí no importa si somos muchos sabios o muchos entendidos, la pregunta es por qué hoy hemos aceptado la verdad de Cristo y reconocemos que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador y que su palabra es verdad. Mis hermanos, esa es la sabiduría más grande, esa es la inteligencia más grande. Y aceptar esa verdad es salir de la más grande ignorancia, porque hasta los más sabios y entendidos de este mundo, y muchos de ellos, aun siendo los más religiosos, han rechazado la verdad de Dios porque han rechazado la verdad de Cristo Jesús. Así que mi hermano, mi hermana, esto es muy grande. Y si Dios nos ha sacado de esa ignorancia y podemos decir nuevamente, no me preguntes a mí, por ejemplo, de física cuántica. Yo no sé nada de eso. Pero mis hermanos, si tenemos a Cristo, somos los más grandes, los más sabios, por la gracia de Dios, aunque ni siquiera sepamos leer o escribir. ¿Qué dice en Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58? Nuevamente los pongo en contexto. Este es Esteban. ¿A quién le está predicando Esteban? A los líderes religiosos de la nación de Israel. Los mismos que enfrentaron a Jesús ese día. Los mismos que mataron a Cristo Jesús. Y saben, después de que Esteban les presenta un mensaje impresionante usando la Biblia, es uno de los capítulos más largos de la Biblia, uno de los capítulos más largos del libro de Hechos, de hecho el más largo del libro de Hechos, el capítulo 7, empezando que vamos a ver los versículos 57 y 58, pero todo lo anterior, si lo quieres leer en casa, es un discurso impresionante usando versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, a la gente que se suponía que sabía la Biblia al derecho y al revés. ¿Y saben qué hicieron cuando simplemente no pudieron refutarle nada a Esteban? Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Pensemos en esta escena, yo trato de imaginármela. Las personas más sabias de Israel actuando como niños caprichosos, tapándose los oídos y gritando, no, no queremos escuchar. Es ridículo, ¿no? Sin embargo, es lo que hacían. ¿Por qué? Porque hubo uno aquí que literalmente les cayó la boca con Biblia en mano y con el corazón porque quería que conocieran la verdad. ¿Saben qué hicieron? Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que nosotros lo conocemos hoy como el apóstol Pablo. Mis hermanos, si Dios no abre nuestro entendimiento, somos los más ignorantes del mundo, aunque fuéramos el diccionario Larousse andante, aunque trabajáramos en la Real Academia de la Lengua Española, aunque fuéramos los científicos de la NASA o los más sabios de este mundo. ¿Podemos entender esto tan grande? La ignorancia más grande es no tener a Dios en el corazón. La ignorancia más grande es no tener a Cristo, su palabra y su verdad. Y cuando no lo tenemos a Él, rechazaremos su autoridad, que no hay una autoridad más grande que la de Él a la cual deberíamos someternos. Rechazaremos todas las evidencias. Es que es tan fácil como salir y mirar las estrellas y decir, ¿quién puso eso allá tan grande y tan glorioso? Pues alguien más grande y más glorioso. Y sin embargo, los astrofísicos, los astrónomos miran y dicen, ve, ¿esto de dónde vendrá? Esto salió así de la nada, esto explotó. Mis hermanos, esto lo hizo Dios, pero más que el universo, lo más grande que Dios puede darnos es nacer de nuevo para que comprendamos la verdad de Cristo Jesús. Cuando yo miro esto me asombro. ¿Podemos ver lo conectado que está esto con lo que vimos hace 8 días? Podemos ver que Israel sí era la higuera estéril, que no dio fruto, que fue desechada, arrancada de raíz, no porque a Dios le plació y Dios es malo y porque Dios ahora dejó de mirar con agrado a su pueblo. Recordemos rápidamente, Dios sigue salvando israelitas, pero por su gracia, dándoles el entendimiento que nos ha dado a ti y a mí, el más grande de todos. ¿Cuál? El conocimiento de su amado Hijo Jesucristo. Porque sin Cristo en nuestras vidas somos los más ignorantes de todos. Es una clase de ignorancia que nos debería asombrar, que nos debería maravillar. Precisamente de 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 5, dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Y recordemos que el contexto es de aquellos que hasta leen la Biblia, hasta leen la Torá, leen el Antiguo Testamento, pero como Moisés tienen un velo puesto. Versículo 4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Mis hermanos, este es el conocimiento más grande. Y si no tengo la verdad de Cristo, estoy en la ignorancia más grande. Versículo 5, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Y ahí es otra cosa. Y puedo estar hasta en una iglesia que se haya llamar cristiana, pero si no es Cristo y no es
no es él el centro, el mensaje, el evangelio que se predica, porque hay muchos lugares donde se predican son los hombres, pero dice, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. El que cuando estaban matando a Esteban estaba allí cuidando los abrigos de aquellos que sacaron las piedras y los tiraron. En otras palabras, estuvo de acuerdo. Pero ¿por qué Pablo luego se convirtió en un hombre que vio esta luz y empezó a anunciar esta luz como ningún otro? Porque Dios le dio el entendimiento. Podemos decirlo, antes de Cristo, es decir, antes de conocer a Cristo, ¿quién era Pablo? Un ignorante, con mucha religión, con dinero, un fariseo. Pero después de conocer a Cristo Jesús, él solamente tenía algo para decir. Él solamente tenía a alguien para predicar, pero es que con Cristo basta y es suficiente. Porque teniendo a Cristo es tener la más grande verdad. Sin Él estamos en la peor ignorancia. Así que una vez más, esta es una cárcel con la cerradura por dentro. ¿A qué voy? Porque esto nos va a llevar al tercer punto. Cuando una persona no quiere entender, cuando una persona se cierra, y aquí es donde vemos, en su ignorancia, aún creyéndose muy sabio, mi hermano, nadie lo puede sacar de allí. Solo un milagro de Dios. Por eso, en tercer lugar, y demasiado obvio, ignorando la verdad. Es que si no tenemos a Cristo, si rechazamos a Cristo, su palabra, mis hermanos, hemos rechazado la verdad. Preguntémonos nuevamente entonces, ¿necesitamos saber leer y escribir para esto? No. Claro que si sabemos leer y escribir, mucho mejor. Pero no se necesita saber y leer ni escribir. No se necesita ir a la universidad para esto, aunque no estoy diciendo que no podamos ir a la universidad. Si puedes, envía a tus hijos a la universidad. Es más, si tú quieres ir a la universidad a estudiar, te animo. Esto está bien, pero ¿de qué nos sirve todo eso si ignoramos la verdad más grande, la verdad de Dios, la verdad de Cristo Jesús, nuestro Señor? El último versículo, pero para mí el más fuerte. Entonces finalmente contestaron. Pero aquí es donde les soy honesto, todo lo que vimos anteriormente a mí me causa risa. Y hasta este final me causa risa, porque entonces finalmente contestaron, no sabemos. ¿En serio? No quieren saber, que es diferente. Pero a la vez, aunque eso me causa risa, es que de verdad yo me imagino esa escena, yo me partiría de la risa. Entonces no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces yo tampoco sé. Muy chistoso, ¿no? Pero a la vez qué doloroso. Estas personas sí sabían, pero no querían saber. Conveniencia. Conveniencia, mis hermanos. Y ese es el punto. No es que no haya evidencia. Cuando una persona no quiere reconocer la verdad, no es por falta de evidencia, porque las evidencias están. Nuevamente, el cielo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia, hay tanta gente que hasta critica y hasta habla mal de la Biblia y a veces ni la han leído. Hay tantas personas que nada más esta semana estaba viendo un video, se lo compartí a mi esposa, de una mujer que decía, ay, yo abandoné la fe porque a mí eso ya me parece ridículo, yo no creo en eso, encontré un montón de incongruencias, perdónenme mis hermanos, porque decía es que yo me esforcé por buscar la verdad. Lo que voy a decir yo sé que es muy fuerte, pero esta mujer era esto, una ignorante. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque literalmente estaba sacando unos versículos fuera de su contexto para decir que Dios ya no iba con Dios. Mis hermanos, es simple. Es lo mismo que estas personas. Finalmente contestaron, no sabemos. Cuando el hombre dice no creo en Dios o los agnósticos, no, pues no sabemos, mis hermanos, no es por falta de evidencias. Es sencillamente porque no quieren reconocer la verdad. Sin embargo, entendamos, tú y yo seríamos igual de necios si no fuera porque la gracia de Dios nos alcanzó. No sabemos, dijeron, aunque ya sabemos que sí sabían, solo que no les convenía. Y Jesús respondió, bueno, no les convenía para sus intereses humanos y terrenales. Porque si uno entiende que lo más grande es la salvación, claro que conviene aceptar la verdad de Dios. Entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí es donde viene para mí la parte muy fuerte. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque solo Dios nos puede dar la sabiduría necesaria para conocerlo. Solo Dios puede abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento para aceptar su verdad. Si no, seríamos los más grandes ignorantes, los más grandes necios, como estas personas, aunque tuviéramos mucha autoridad en esta tierra, aunque fuéramos líderes religiosos. Pero el punto a lo que llegó aquí es, ¿por qué al final Jesús no le respondió? ¿Por qué no quería responderles? Porque como ellos quisieron permanecer en la ignorancia, porque como Él los confrontó con la verdad, con amor y con gracia. Mis hermanos, aquí veo tanto amor de Cristo, ¿no lo vemos? ¿Tanta gracia?
Él pudo haberlos simplemente ignorado, darles la espalda. Sin embargo, los confrontó. Bueno, contéstenme esta pregunta. Saben, si ellos hubieran aceptado a Juan, hubieran aceptado a Cristo. Él lo que les está diciendo es: miren las evidencias. No vengan a preguntarme de autoridad. ¿Por qué? Porque ayer expulsé a los cambistas aquí que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. ¿Qué acaso no les cité la Biblia? La casa de Dios no debe ser casa de oración. Así que ¿por qué vienen a reclamar autoridad? Sin embargo, ¿saben qué hizo Jesús? Con amor y con gracia los confrontó. Al final no le quisieron contestar qué dijo Jesús, y ese es el punto. Cuando el hombre no quiere conocer. Cuando el hombre se cree muy sabio porque fue allá a la universidad y porque se leyó unos cuantos libros, porque piensa que tiene un coeficiente intelectual muy alto y de pronto sabe más hasta que el papá o la mamá, ese pobre cristiano. Mis hermanos, cuando el hombre se cree sabio en su propia opinión y rechaza la verdad de Dios, ¿saben qué dice Dios? Entonces, mijito, hágale. Siga siendo bruto e ignorante, fuerte, pero es la verdad. Y ahí es donde mucha gente critica. Mis hermanos, cuando Dios abandona a alguien, es porque Dios lo ha llamado muchas veces y esa persona no ha querido aceptar su verdad. Cuando Dios dice a alguien: ok, sigue entonces en tu ignorancia, es porque Dios le ha mostrado su verdad una y otra vez de mil maneras, pero las personas siguen siendo necias. Jesucristo no quiso responderles, no porque no hubiera querido, sino porque al final ellos fueron los que no quisieron. Eso no es verdad. Por eso, ¿qué dice en Romanos capítulo 9, versículo 18? Uno de los pasajes más controversiales. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Pero está en el capítulo 9 de Romanos. ¿Qué sucedió en los capítulos anteriores? Este es el punto. Hay mucha gente que se ha pegado de este pasaje. Esta mujer que les decía, que les estaba contando hace un instante, usó este versículo. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, si yo estoy endurecida es porque Dios me endureció el corazón. Falso. ¿Por qué? Porque cuando tú lees todo el pasaje, y cuando lees todo el capítulo, y cuando lees todo el libro, y cuando lees toda la Biblia, te das cuenta que es verdad. Pero ¿saben por qué Dios endurece el corazón para que se niegan a escuchar? Porque les ha enviado su voz una y mil veces y ellos la han rechazado. ¿Saben por qué? Jesucristo le dijo a Pilato, recordemos esa escena en Juan capítulo 18, versículo 37, en la segunda parte: en realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto, y aunque lo traje allí, ¿saben qué hizo este hombre? Dijo: ¿y qué es la verdad? Se dio vuelta y se alejó de la verdad. Mis hermanos, esa es la realidad. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19. Por eso no hay que llegar solamente al capítulo 9 de Romanos, donde dice que Dios de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. ¿Por qué Dios endurece a las personas? ¿Saben cómo endurece Dios a las personas? Cuando después de haberles dicho una y otra y otra y otra y mil veces, de mil maneras, y la gente dice: no, no quiero, no quiero, no quiero, no sé, no me interesa. Entonces Dios dice: ok, chao. Y cuando la luz se aleja, cuando, digámoslo así, el fuego se aleja, mis hermanos, se produce el hielo. Cuando Dios se aleja de estas personas que no quisieron reconocer su verdad, es la manera en que sus corazones se vuelven tan duros como un pedernal. Porque dice el versículo 18 de Romanos capítulo 1: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. El más grande pecado es detener la verdad, ignorar la verdad, rechazar la verdad. Pero ¿saben qué dice el versículo 19? Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pero cuando ellos rechazan una y otra vez la verdad de Dios, llega el momento en que Dios dice adiós. Y cuando Dios dice chao, los dejo entonces en su ignorancia, aunque se creen tan sabios. Ahí es donde su corazón se endurece. Pero si nuestros corazones hoy no están endurecidos, es porque Dios ha hecho el más grande milagro y nos ha dejado ver la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, quiero concluir con este pasaje que en ocasiones hemos hablado de él, pero en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12. Cuando dice esta traducción ese hombre, aunque lo he dicho en varias ocasiones, es más un sistema, aquí es lo que se habla y hoy se está hablando más que nunca. Aquí esto vuelve a conectar con lo que vimos hace 8 días, el famoso anticristo, que más que un hombre es un sistema. Vendrá a hacer la obra de Satanás, no en Medio Oriente sentándose en el templo que supuestamente reconstruirán allá, sino que vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. ¿Cuál es el templo en el cual el anticristo se sienta? Es una iglesia que ya no quiere escuchar la verdad, porque ese es el punto más fuerte.
Y aquí es donde quiero ya llegar al final y a la conclusión más fuerte. No solamente están perdidos aquellos que han rechazado la verdad de Cristo porque se han vuelto ateos o agnósticos. Están perdidos, sí. Pero ¿saben quiénes son los más perdidos? Aquellos que hasta creen que son cristianos, que son creyentes, hijos de Dios, y son capaces de escuchar un mensaje donde Cristo, su palabra y su verdad no sea el centro. Y por eso es que se terminan volviendo como Israel, higueras estériles. Solo Cristo, su palabra, su verdad, traspasando nuestro corazón, quitando lo que tiene que quitar, trayendo lo que Dios quiere traer a nuestras vidas por medio de su palabra y su verdad, nos puede hacer árboles que demos fruto. Notemos el versículo 10. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. El anticristo no va a llegar a Jerusalén, si es que hasta de pronto reconstruyen el templo ahora en Medio Oriente. El anticristo ya está desde el principio engañando. Mis hermanos, notemos lo que dice el versículo 11. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. ¿Por qué? Porque ya rechazaron la verdad. Como rechazan la verdad, entonces ahora Dios hará. ¿Por qué? Porque los deja en ese engaño. Tanto que dice el versículo 12, entonces serán condenados por deleitarse en la maldad, en lugar de creer en la verdad. ¿Por qué Dios los abandona? ¿Por qué Dios los endurece? Porque rechazan la verdad y se deleitan ¿en qué? En la mentira, en el engaño y en la falsedad. Pero aquí en este contexto, ¿de qué está hablando? De personas en un lugar que hasta se puede hacer llamar iglesia. ¿Dónde estaba Jesús cuando confrontó de esta manera o cuando vinieron los líderes a confrontarlo en el templo? ¿Quiénes eran los más perdidos en ese momento? Esos líderes. ¿No vemos allí el anticristo? ¿Qué es el anticristo? Todo aquello que en nombre de Dios aún se oponga a Cristo Jesús. Se suponía que eran los líderes que llevarían al pueblo por el buen camino y tienen al Cristo, al Mesías, al Salvador, y lo están confrontando. A ver, ¿dónde está tu autoridad? Qué ignorancia tan asombrosa como es el título de esta enseñanza. ¿Dónde está tu autoridad, Cristo? Muéstranos las evidencias. ¿Cuál verdad? Mis hermanos, y allí estaba el que tiene toda la autoridad, el que nos ha mostrado toda la evidencia, el que nos habla toda la verdad. Pero lo estaban rechazando en el mismo templo. Muchos están rechazando hoy a Cristo en lugares que se hacen llamar iglesia. Pero la pregunta más importante es, ¿nosotros estamos en esta ignorancia? ¿De qué se trata esta ignorancia que nos debe asombrar, que nos debe dejar perplejos? No aceptar la autoridad de Cristo, de su palabra. No amar su palabra y su verdad. Y pretender que la verdad que necesitamos la encontraremos en otro lugar, no en Cristo y su palabra y su verdad. Pero si hoy Cristo es nuestra autoridad, su palabra es nuestra autoridad. Si hoy Cristo ha abierto nuestros corazones y sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, mis hermanos, entonces Dios nos ha sacado de la más grande ignorancia. ¿Te ha sacado Dios de la ignorancia? Si tienes a Cristo puedes decir sí, pero quiera Dios llevarnos hoy más que nunca a amar más su palabra, su verdad, la verdad de Cristo y seguir saliendo más, porque seguramente hay muchas cosas que todavía ignoramos, pero quiera Dios que no las ignoremos porque no nos interesan, sino que si ignoramos algo es porque todavía no hemos llegado a ese conocimiento pleno, pero Dios nos quiere llevar a una plena confianza y seguridad en su palabra, a un entendimiento pleno de su verdad, de su palabra, de Cristo Jesús. Dios no nos quiere dejar en la ignorancia. Pidámosle a Dios que nos enseñe cada día más su verdad para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Esta palabra sé que en un sentido es fuerte, pero a la vez gracias porque hoy podemos reconocer que si tenemos la verdad de tu amado Hijo Jesucristo, si aunque obviamente no lo sabemos todo, como dice el apóstol Pablo, no lo hemos logrado, no lo hemos alcanzado. Hay mucho más que conocer, mucho más que entender. Precisamente el solo hecho de estar en esta noche, en este lugar, recibiendo tu palabra, es prueba de que reconocemos que necesitamos conocerte más, pero a través de tu palabra. Así que por favor, Señor, gracias por todo aquello que nos has regalado, por ese conocimiento de tu palabra, de tu verdad, de tu amado Hijo Jesucristo. Pero en esta hora queremos pedirte, ayúdanos, porque sabemos que hay muchas cosas que aún ignoramos y queremos aprender más de ti. Queremos conocerte más a través de tu palabra, a través de tu revelación más grande y más gloriosa, la revelación de tu amado Hijo Jesucristo, Dios
manifestado en la carne. Gracias, Padre, por llevarnos a tu amado Hijo, pero ayúdanos a conocerlo más. Danos más deseo. Como dice allí tu palabra, hay un grupo de personas que prefieren deleitarse en la maldad en lugar de amar la verdad que los salvaría, pero ayúdanos a nosotros, a este grupo de personas, por tu gracia, a deleitarnos, a amar, a buscar con todo el corazón tu verdad, la verdad de tu Hijo, quien es el camino, la verdad y la vida, a crecer en esa gracia, en ese conocimiento, en esa verdad, que para nosotros lo más importante sean estos momentos donde crecemos, no solamente en sabiduría, sino en entendimiento de tu gracia y de tu verdad. Si ignoramos muchas cosas, por favor, no nos dejes en esa ignorancia. Hoy reconocemos que lo más grande que tienes para darnos es tu palabra, la cual a través de tu espíritu aún puede producir fruto en nuestras vidas, y que de esta manera honremos y glorifiquemos tu santo y bendito nombre. Como dice tu palabra, no somos muchos sabios, muchos poderosos, muchos ricos, pero tú escogiste de lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Así que por favor, regálanos más de esta gracia y ayúdanos a crecer en este conocimiento, en esta verdad, la verdad de tu amado Hijo Jesucristo, en tu palabra, en el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén.